institución en la que va a elaborar sus rendiciones de cuentas, ¿no? Porque va a ser trabajado mediante un presupuesto. Y entonces, si tiene ese presupuesto, va a ser vendido para ver en qué se ha gastado, ¿no? Según los clasificadores de gasto. Los clasificadores de gasto va a permitir dónde ubicar dicho gasto, ¿no? Entonces eso nos permite que, por ejemplo, ¿no? Si yo le daría, por ejemplo, a un trabajador por caja chica un consumo, entonces me tiene que traer una factura, ¿no? De un alimento que haya comido un menú, una cena, pero tiene que traer un documento sustentatorio, un documento fuente de gasto que está originando que en realidad se ha gastado según las necesidades prioritarias, ¿no? Toda institución tiene necesidades prioritarias y se va a dar a conocer para que esas necesidades prioritarias primero sean el punto clave para ser atendidas, ¿no? Porque esas necesidades prioritarias va a tener que influenciar mucho en las entidades del Estado para que así pueda requerir y también atender a las necesidades que se presentan en una institución, ¿no? Entonces eso es muy importante, conocerlo y también saber de que todas las entidades del Estado tienen que realizar una rendición de cuentas para informar cómo se ha ido ejecutando el gasto a nivel de una institución del Estado, ¿no? Entonces, el Estado va a permitir, le van a otorgar un presupuesto, pero en la cual va a ser ese presupuesto rendido, ¿no? Porque si no es rendido, entonces la institución tendría una llamada de atención de parte del órgano de control interno y tiene que presentar su documentación, su sustento de qué se ha gastado, ¿no? Es como decir, ¿no? Por ejemplo, yo me voy a comer un pollo a la brasa a un restaurante, entonces tengo que traer un documento para que me lo puedan acreditar y pagar, ¿no? Entonces, eso que va a permitir que mediante un documento sustentatorio sea realizado dicho procedimiento, ¿no? Entonces, todas las instituciones del Estado van a tener que sustentar sus gastos. Claro, que va a sustentar sus gastos, ¿no? Y mediante un comprobante de pago, ¿no? Mediante un comprobante de pago que va a ser, ¿cuáles son los comprobantes de pago que va a manejar las instituciones de Estado? Una Facturas, factura, claro. facturas. Más que todo, claro, más que todo, hoy en día las instituciones del Estado manejan las facturas para que así se les otorgue la validez del documento mediante la SUNAT y no haya ninguna observación en las rendiciones de cuenta, ¿no? Hoy día contamos con un sistema de validez en cuanto a las boletas, a los comprobantes de pago, las facturas, los recibos por honorarios. Entonces ya tiene validez ese documento, entonces no hay ningún problema porque está validándose dicho documento, ¿no? Porque en muchas oportunidades, por ejemplo, ¿no? Me ha pasado cuando he trabajado en instituciones del Estado, por ejemplo, un proveedor, ¿no? Se le solicita la compra, por ejemplo, ¿no? De alguna, supongamos, ¿no? Que quiere comprar, se quiere comprar, por ejemplo, de repente se le va a comprar papel, ¿no? O también útiles de oficina que se le determina. Y este proveedor, su factura estaba, ya le habían dado de baja porque era una factura manual. Entonces, en ese aspecto, se detecta mediante la validez, ¿no? Como si está habido mediante el RUT y también cada institución, proveedor que va a trabajar en el Estado,
tiene que tener autorización del Registro Nacional de Proveedores, que es el OCE. Cualquier proveedor que trabaje en el Estado tiene que tener autorización del OCE. ¿Por qué? Porque nadie así nada más simplemente puede trabajar en el Estado. Tiene que tener la autorización en la cual permite que puede trabajar con el Estado, ¿no? Y eso se llama Registro Nacional de Proveedores. Entonces, para que trabaje en el Estado, tiene que tener y pagar un derecho en el OCE para que permita que sí puede trabajar con el Estado, ¿no? Porque si no, no va a poder sustentar dicho que, por ejemplo, supongamos que yo quiero trabajar una licitación en el Estado, presentarme, entonces me van a pedir, ya muy bien, usted quiere trabajar con la municipalidad, por ejemplo, de Puente Piedra, sí quiero ser proveedora de la municipalidad de Puente Piedra para venderle, por ejemplo, artículos de oficina. Ya, supongamos que yo soy la proveedora de artículos de oficina y le quiero vender a la municipalidad de Puente Piedra, ¿no? Entonces yo como proveedora, ¿qué tengo que tener primero? Autorización. Claro, ¿no? Mi autorización, mi registro nacional de proveedores, ¿no? Mi RNP, en la cual ese registro nacional de proveedores va a permitir, ¿qué cosa va a permitir? Que yo puedo trabajar con el Estado, ¿no? Entonces ese requisito tienen que tener todos los proveedores que van a trabajar con el Estado. ¿Por qué? Porque cualquiera nada más así no puede trabajar con el Estado. Es uno de los requisitos indispensables para que pueda trabajar con el Estado, ¿no? Porque si se presenta alguien así a trabajar sin ese requisito, entonces no se le puede permitir trabajar con el Estado, ¿no? El Estado es una institución en la cual tiene que ser controlada y también la Contraloría va a supervisar, verificar. Ah, ya, muy bien, este proveedor, a ver, es Catherine Pérez, ya. Puede ser persona natural, ¿no? Con negocio, que yo tenga mi negocio, ¿no? Ya, muy bien, pero tiene que tener su registro nacional de proveedores para que pueda trabajar con el Estado, ¿no? Entonces, si no hay esa autorización, no puede trabajar con el Estado, aunque pueda tener un precio eh, que no sea un precio justo en el mercado, pero si no tiene esos requisitos, no va a poder proceder a hacer su contratación, ni tampoco va a poder trabajar con el Estado, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos muy importantes que los proveedores tienen que tener para trabajar con el Estado, su registro nacional de proveedores. ¿Ok? ¿Hasta acá alguna pregunta? Profesora, el tema de hoy, ¿cuál es? Disculpa. Allá, el tema de hoy vamos a hablar, aquí está, voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver de lo que vamos a hablar hoy día. Todo relacionado con lo que es la contabilidad gubernamental, cómo es los procesos. Aquí está, la gestión presupuestal en el sector pliego y unidad ejecutora. ¿Ven mi diapositiva? Sí, se ve mi. Sí, Miss. Ya. Cuando hablamos sobre gestión presupuestal, ¿a qué se refiere gestión presupuestal? Toda institución del Estado va a trabajarse con un presupuesto. Todas las entidades que van a trabajar se trabaja
a base de un presupuesto. No hay ninguna entidad que no trabaje con un presupuesto. Todas tienen un presupuesto y ese presupuesto va a tener que dar conocimiento en qué se va a gastar, ¿no? Porque el presupuesto no es para gastar en cosas superfluas, que no amerita la norma, que no determina qué cosa, en qué se va a gastar. Se va a gastar, como ya lo dije, ¿no? En las necesidades prioritarias de la institución, ¿no? Sea una municipalidad, ¿no? Y yo tengo que gastar en las necesidades prioritarias. No puedo gastar si no tengo la necesidad, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el marco legal y jurídico del presupuesto. ¿Por qué el marco legal y jurídico? Porque nos habla la Constitución Política en el artículo 77 sobre la administración económica y financiera del Estado. Se rige por el presupuesto que anualmente aprueba. ¿Quién aprueba el presupuesto? El Congreso, ¿no? Entonces, el marco legal lo determina la Constitución, ¿no? Y dice bien claro, la Constitución Política en el artículo 77, la administración económica y financiera del Estado se rige por el presupuesto que anualmente aprueba el Congreso, ¿no? El Congreso va a aprobar todos los años un presupuesto, pues ustedes no sé si han visto que dice la ley de presupuesto número tal, este año qué número es la ley de presupuesto. A ver, averigüenla, investiguen qué número de ley es la ley de presupuesto este año. Entonces, en este caso, ¿no? Vemos sobre el marco macroeconómico multianual que a través de esta economía, ¿no? Da a conocer que un presupuesto va a ser administrado por la institución y de acuerdo a unas partidas presupuestarias, ¿no? Entonces ya lo vamos a ver más adelante cómo es que se va a ejecutar el presupuesto en una entidad, por ejemplo, una municipalidad, ya sea un ministerio, ya sea, por ejemplo, en una institución privada. Entonces estamos dando a conocer cómo es el presupuesto, ¿no? Me refiero, ¿qué es lo que se va a tener que rendir cuentas, ¿no? Porque tenemos que rendir cuentas, sí. Todas las instituciones del Estado que otorgan un presupuesto tienen que rendir cuentas. ¿En qué se ha gastado ese dinero? ¿Para qué ha servido este dinero, ¿no? Entonces, tiene que contar con información en la cual va a permitir que se dé a conocer que el presupuesto es la parte esencial en una entidad del Estado, ¿no? Porque sin presupuesto no podría contratar, no podría comprar, no podría administrar todo una entidad pública, ¿no? Y la entidad pública va a necesitar que un contador maneje la parte administrativa y también la parte contable, ¿no? ¿Por qué? Porque va a tener que hacer conocer si, por ejemplo, hay alguna norma que lo estamos interpretando mal, entonces ahí estaríamos cometiendo un error, ¿no? Entonces, por eso es muy importante saber que cada institución del Estado cuenta con un presupuesto, ¿no? Y ese presupuesto se tiene que rendir cuentas. Y saberlo administrar los procedimientos de la ejecución del gasto, ¿no? Porque no significa, por ejemplo, que porque tengo un presupuesto allá me voy a comprar alfombras. ¿Se acuerdan que una oportunidad al Congreso, creo que era para cuando iba a jugar Perú, mandó a comprar televisores, mandó a comprar frigobar, ¿no? Cuando hay necesidades prioritarias en una institución, ¿no? Entonces ahí estaría malgastando y haciendo malversación de fondos porque no está de acuerdo que se maneje de una manera diferente, llevando las cuentas
en un sistema y que no refleje dicha información. Es muy importante eso. Y acá tenemos, ¿no? Según la norma, el decreto legislativo 1436, marco de la administración financiera del sector público, ¿no? Y también tenemos el decreto legislativo 1440. El decreto legislativo 1440 habla sobre el Sistema Nacional de Presupuesto anual. Entonces, eso nos va a permitir que vamos a estudiar, sí, lo vamos a estudiar cada decreto legislativo 1436, 1440, lo vamos a debatir y a interpretar qué cosa dice cada decreto, para qué va a servir en la administración financiera, qué habla el decreto legislativo 14, que es Sistema Nacional de Presupuesto Anual, ¿no? Entonces, ahí es donde vamos a conocer. Y también tenemos los gobiernos nacionales, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, ¿no? Que a través de ese sistema va a dar a conocer el Estado con qué presupuesto cuenta y cómo se ha rendido, ¿no? Cómo se va a rendir, ¿no? Porque la plata del Estado es bien delicado. Ustedes cuando trabajan en una institución pública no se puede gastar sin autorización, ¿no? Sin ver las necesidades prioritarias. Entonces eso es mucho control, ¿no? ¿Por qué? Porque, como bien dice, el Estado tiene un presupuesto y se tiene que rendir de acuerdo a las normas, porque si no, el presupuesto no va a reflejar en qué se ha gastado, ¿no? Entonces se tiene que reflejar en qué se gastó, para qué se gastó, y también dar a conocer que las entidades del Estado se basan en las normas, como ya lo hemos visto en la clase pasada, ¿no? Sin la normatividad no podemos trabajar, tenemos que basarnos a las normas, ¿no? Y es muy importante. Por eso que habla sobre el presupuesto general de la República, ¿no? ¿Por qué? Porque todo eso abarca el presupuesto general de la República. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Quiere ingresar? Aquí tenemos, por ejemplo, cuando hablamos, ¿qué es gestión presupuestal? Dice, es la capacidad de las entidades públicas para lograr sus objetivos institucionales mediante el cumplimiento de las metas presupuestarias establecidas para determinado año fiscal, aplicando los criterios de eficiencia, eficacia y desempeño, ¿no? Esos son los principios, ¿no? Unos criterios de eficiencia y eficacia, ¿no? Si no hay eficiencia, no podemos trabajar, ¿no? Si no hay una eficacia, entonces tampoco. Entonces nosotros tenemos que cumplir, como dicen bien claro, el cumplimiento de las metas presupuestarias establecidas para un determinado año fiscal y aplicando los criterios de eficiencia, eficacia y desempeño, ¿no? Todas las entidades del Estado necesitan cambiar su sistema, que su sistema sea eficiente, ¿no? Y con resultados, ¿no? Antes muchas entidades del Estado eran muy burócratas y no daban el servicio de eficiencia ni tampoco de eficacia, ¿no? ¿Y qué cosa es eficiencia? Eficiencia dice bien claro, ¿no? Se refiere a hacer las cosas bien, es obtener el mejor o máximo rendimiento realizando un mínimo de recursos. Y la eficacia es hacer las cosas de la manera correcta y de esta manera alcanzar el resultado deseado, ¿no?
pues se dice, ¿no? Qué eficiente es ese sistema y hay que cumplir con eficacia, ¿no? Hacer bien las cosas. Yo creo que si este sistema, estos principios se manejaran en todas las instituciones del Estado, nuestro país sería otro, ¿no? Habría transparencia, un proceso en la cual permite que las entidades del Estado sean las entidades que puedan manejar un presupuesto y de acuerdo a la normativa, ¿no? A las normas. Porque cuando no se maneja un presupuesto de acuerdo a las normas, entonces estamos cayendo en falta y estamos incurriendo en las faltas en la cual la Contraloría en cualquier momento nos cae y entonces estaría observando que no hemos trabajado ni con eficiencia ni con eficacia y tampoco con las normas, ¿no? Porque eso es lo que busca el sistema, ¿no? Que se trabaje con transparencia, con un proceso muy, muy determinado en la cual va a permitir que sea con transparencia, ¿no? Si no se trabaja con transparencia, entonces no estaríamos trabajando con los principios de responsabilidad, de equidad, para que así las entidades del Estado puedan también imitar, ¿no? Esos principios, ¿no? Ya lo vamos a ver cuando estamos estudiando los decretos, los principios que nos facilita para poder cumplir todos sus objetivos. Cuando hablamos sobre gestión y presupuesto público, ¿qué cosa es gestión? A veces en muchas entidades del Estado piensan que la gestión, los funcionarios del Estado creen es gestión sentarse en un escritorio y estar ahí controlando, monitoreando al personal y eso creen que es gestión, ¿no? Cuando no, la gestión, ¿qué cosa es la gestión? Se supone que es medir los resultados, ¿no? Si yo no hago una buena gestión, no voy a poder medir resultados. ¿Y qué cosas son hacer las obras? ¿No? Hacer unas obras que sean con eficiencia y con eficacia, ¿no? Y es una de las actividades más complejas. Por ejemplo, para analizar la gestión operativa es preciso medir productos, muchas veces servicios intangibles, ¿no? Para analizar la gestión estratégica es necesario medir los resultados que estos productos generan. Para analizar las políticas es preciso conocer los efectos e impactos que se logran sobre la sociedad, ¿no? Entonces, por todo ello es preciso construir y aplicar indicadores válidos, pues los indicadores son visión y compartida de forma en que se logran los fines, ¿no? Lo que aquí interesa es que las entidades del Estado se midan por resultados, ¿no? Porque esos resultados va a permitir que esa institución haga gestión, ¿no? Porque la gestión no solamente es decir, bueno, ya no tengo presupuesto, no me alcanza, no puedo hacer esto. No, no, la gestión es ver la posibilidad, la viabilidad de dar solución y de adquirir logros, ¿no? Entonces eso va a permitir que en todas las entidades del Estado se logre una buena gestión, ¿no? Y haciendo una buena gestión es también elaborando los instrumentos de gestión, ¿no? ¿Y cuáles son esos instrumentos de gestión que me va a permitir que una institución del Estado trabaje con eficiencia y eficacia? Por ejemplo, esos instrumentos son el PI, el POI, ¿no? Es un plan estratégico institucional, el POI también, un plan operativo institucional, que permite que todos esos instrumentos sean utilizados para beneficio de la institución, ¿no? Entonces es muy importante conocer que las entidades del Estado
depende de los funcionarios y también se puede lograr objetivos y metas que permita el Estado que se cumpla, ¿no? Pero eso sí, ¿no? Mediante una normativa se debe trabajar y aplicar los procedimientos para que así no haya ningún problema en la ejecución del gasto, ¿no? Porque si yo incurro en falta que no esté en la norma, que no esté, entonces voy a tener una sanción, voy a tener observaciones en mis rendiciones de cuenta y que va a permitir de que está bajo una responsabilidad de alguien todos esos documentos, ¿no? Entonces, amerita que pueda tener un proceso administrativo si no se hace respetar de acuerdo a las normas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profesora, disculpe, y si un gobierno local o regional no hace gestión en un año, ese presupuesto que le ha tocado, esa partida, es devuelta al Ministerio de Economía y Finanzas o cómo queda? A ver, te respondo. Cuando tú dices que sea un gobierno local o regional, ya sea cualquier tipo de gobierno, no haya podido gastar de acuerdo a su presupuesto, entonces va a tener que hacer una devolución, ¿no? Y entonces, como no ha ejecutado un presupuesto, ¿qué hace el Ministerio de Economía y Finanzas? Dice, ya, aquí, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo. Hace cuenta que tú eres la alcaldesa de tu distrito y tú no has gastado el presupuesto de supongamos, vamos a suponer de un mes, ya estamos en presupuesto de marzo y lo has devuelto, ¿no? Cuando tú tienes bastantes necesidades, de repente tienes que comprar camiones para la municipalidad, cachos de basura, escobas, mandiles, uniformes para los empleados para que trabajen en la calle, ahora con mucha más razón, mascarillas, tantas cosas y necesidades prioritarias. Por ejemplo, ahorita el Estado está dando prioridad, un ratito. Por ejemplo, que ha sido ahorita una de las observaciones de la Contraloría, ¿no? Que los malos manejos que ha habido, ¿no? En las instituciones, por ejemplo, de la policía, ¿no? Que han manejado sus presupuestos, se les había otorgado un presupuesto y ha habido malversación de fondos, ¿no? No han sabido gastar, han adulterado precios y entonces Contraloría ha verificado los gastos y ha habido malos manejos, ¿no? Entonces ha habido bastante procesos administrativos en los cuales han estado implicados, por ejemplo, personal de la policía y se le ha tenido que dar procesos administrativos, ¿no? Entonces, como tu pregunta dice, ¿no? ¿Y qué pasa si no gastó? El Ministerio de Economía observa y dice allá, la municipalidad, por ejemplo, ¿no? Municipalidad de Puente Piedra, estamos en el año 2021, está devolviendo presupuesto de marzo que no ha ejecutado su gasto y lo está devolviendo igual. No ha ejecutado, no hay necesidad, quiere decir que eh, no hay capacidad de gasto, ¿no? No necesita esa municipalidad. Entonces, como no hay capacidad de gasto, la municipalidad va a devolver. Entonces, para el año 2020-22, 2022, ya no le van a otorgar el mismo presupuesto a la municipalidad de Puente Piedra. ¿Por qué? Porque va a ser reducido su presupuesto porque ha hecho devoluciones, ¿no? Entonces eso perjudica de repente al otro funcionario o al otro gobierno que asumiría y que de repente pues para él va a ser un problema, ¿no? Entonces ahí se daría una solución
solicitando una ampliación presupuestaria, ¿no? Y pidiendo que se le autorice debido a de que no lo han sabido interpretar el gasto, ¿no? Entonces, esa circunstancia será, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas va a decir, ¿para qué le vamos a dar presupuesto si va a devolver, ¿no? No tiene capacidad de gasto, entonces se le va a reducir el presupuesto. Y eso implica, pues, ¿no? Al que va a asumir, al que va a ingresar a la municipalidad, que sí quiere hacer obras, que sí quiere hacer gestión y no tiene presupuesto, ¿no? Entonces tendría que solicitarlo mediante una ampliación presupuestaria, solicitando para que pueda ejecutar un presupuesto en beneficio de la entidad del Estado. ¿Alguna pregunta más? ¿Quedó conforme tu pregunta? ¿Me escuchas? Sí, Miss, sí. O sea, por eso siempre se ve que, bueno, en el caso de las municipalidades, lo que yo he visto, rompen de nuevo rehacen un parque que está bien, o sea, un área, por ejemplo, de un parque que está bien, lo vuelven a rehacer para no, para sustentar, ¿no? Claro, El para eso. ese Para, presupuesto, esa partida que le ha entregado el gobierno central, ¿no? así es. Bueno, Entonces, esas algunas municipalidades, pues que tienen que, por ejemplo, cuando ya van a cerrar el periodo, por ejemplo, ya va a cerrar su periodo, ¿qué cosas hacen? Por ejemplo, empiezan, ¿no? Ya termina este año, por ejemplo, supongamos el periodo del alcalde que está ahorita actualmente, ya rompe por cada esquina, no sé si ustedes se han dado de cuenta, las pistas, ¿no? Para que digan que ahí están arreglando y la razanan. Y entonces es porque están gastando la parte para el cierre y de esa manera quieren gastarlo, ¿no? Como te digo, ¿no? Todo va a depender del administrador que maneje los fondos y basándose en la normativa, en las direcciones en la cual va a permitir que todo ese sistema sea transparente y que se ejecute el gasto, ¿no? Porque si no se ejecuta, se tiene que hacer la devolución. Pero también si no se trabaja de acuerdo a las normas, va a haber observaciones y va a haber procedimientos que más bien se debe prevenir antes que cometer errores, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Pero parece que todas las entidades del Estado creen que algunos funcionarios disculpen, ¿no? Están en su chakra, administran de una manera que no se basan a las normas, ¿no? Y que no tienen miedo en ejecutar un gasto de acuerdo a la normativa, sino quieren ejecutarlo a su manera, ¿no? No cumpliendo las normas. Entonces, cuando viene Contraloría o viene auditoría, ahí es donde observa, ¿y usted por qué ejecutó si la norma dice tal cosa se debe hacer? ¿Por qué usted no hizo los procedimientos y acá están los procedimientos? Entonces ahí es donde vienen los problemas, ¿no? Porque acuérdense que en las entidades del Estado, ejecución presupuestaria o los gastos que uno ejecuta o genera, tiene todavía 10 años de validez para que te auditen, ¿no? Entonces a veces terminan los periodos de los alcaldes y dicen, ah, ya que bien, ya me salí, ya hice malos manejos, nadie me dice nada. No, 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 porque no llegó Contraloría o no llegó auditoría, pero después va a ser revisado por Contraloría y auditoría, ¿no? Y ahí es donde comienzan los problemas, ¿no? Todo porque por el mal manejo de que no se maneja el sistema mediante las normas, ¿no? Y los procedimientos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta más?
Ya, entonces vamos a pasar a otra diapositiva. Cuando hablamos sobre presupuesto público, ¿no? Es un instrumento, dice bien claro, es un instrumento de gestión del Estado para el logro de resultados, ¿eh? Para el logro de resultados a favor de la población, a través de la prestación de servicios, porque es una prestación de servicios, y logro de metas de cobertura con eficacia y eficiencia, ¿no? Por parte de las entidades. Qué bonito, ¿no? Pero también tenemos, eh, sabemos que es un instrumento de gestión del Estado, ¿no? Pero también tenemos que saberlo utilizarlo y tenemos que saber tener la responsabilidad de manejarlo con transparencia. Uh-huh. Por eso dice, ¿no? Es la expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos a atender durante el año fiscal por cada una de las entidades que forman parte del sector público y refleja los ingresos que financian dichos gastos. En el sector público, a veces cuando los funcionarios no tienen experiencia en el tratamiento de un presupuesto, creen que es como una entidad privada, ¿no? Y entonces para eso están los asesores de los funcionarios para que los orienten y los capaciten que el presupuesto público está basado que se debe ejecutar los gastos mediante una normativa y eso tenemos que aplicar. Si ustedes algún día llegan a trabajar en una entidad del Estado y van a manejar el sistema mediante la norma, mediante la normativa, no van a tener problemas. Pero si lo van a manejar de una manera desordenada, que no dice la norma, que no cumplen la norma, entonces sí va a haber problemas, porque va a haber observaciones de OSI, va a haber observaciones de auditoría, que no se manejó de acuerdo a la normativa. ¿Quedó claro? Yo cuando era administradora en unas entidades del Estado que he trabajado. Profesora, perdóneme, una pregunta, por favor, disculpe. Sobre el presupuesto que tienen las entidades públicas, ¿ese presupuesto de dónde nace? O sea, por decir, hablamos de la municipalidad X y tiene un presupuesto. La cantidad que se le otorga a esa municipalidad, ¿de dónde nace? Por decir, podemos decir más adelante que el presupuesto no alcanza o el presupuesto sí está bien, pero ¿de dónde nace el inicio de ese presupuesto? ¿O basado en qué se presupuesta la partida hacia la municipalidad? Ok. Veo que no estuviste en la clase anterior. Creo que saliste, ¿no? No estabas presente. En la clase anterior había hablado que todas las entidades del Estado se le otorga un presupuesto. ¿Por qué? Porque todas las personas pagamos impuestos. Por ejemplo, hay personas que pagan impuesto a la renta, por ejemplo, hacen sus declaraciones y pagan sus impuestos. ¿Y a dónde va todos sus impuestos? Al tesoro público. Entonces ese impuesto son de recursos ordinarios. Quiere decir que es del tesoro público. Y ese presupuesto se le otorga a todas las entidades del Estado. Es como decirte, cuando tú tienes una torta y tienes tajadas, ¿no? Y esas tajadas van a ser los ministerios, van a ser los hospitales, van a ser las municipalidades, van a ser los ministerios públicos, van a ser, por ejemplo, aquí, por ejemplo, tenemos los gobiernos nacionales, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, todos ellos van a tener un presupuesto. Entonces, ese fondo es a través de la recaudación de impuestos de la SUNAT. Y esa recaudación de impuestos que todos pagamos impuestos es los recursos ordinarios del Tesoro Público. Y esos recursos ordinarios se le va a otorgar la partida presupuestaria a cada entidad del Estado
a las municipalidades, a los colegios, a las universidades, a los hospitales, a las comisarías, a los ministerios públicos. Entonces, todos ellos van a tener un presupuesto. Y ese presupuesto nace de los impuestos. Entonces, una vez que el Estado autorice con qué presupuesto se va a trabajar, entonces automáticamente saben que va a ser con presupuesto de recursos ordinarios del Tesoro Público. ¿Y por qué recursos ordinarios? Porque es del Tesoro Público, porque son las recaudaciones de impuestos que se recauda la zona y ese es el Tesoro Público. ¿Y cuáles son los recursos directamente recaudados? ¿Se acuerdan que yo les dije, vayan averiguando? En la primera clase les dije cuáles son las fuentes de financiamiento que tiene el Estado. Entonces, la fuente de financiamiento que tiene todas las entidades del Estado como recursos directamente recaudados son los recursos directamente recaudados, los RDR. Quiere decir que, por ejemplo, supongamos, las universidades, la San Marcos, tiene su área de tesorería. Por ejemplo, yo voy a la universidad, quiero sacar, por ejemplo, un certificado de estudios que yo he estudiado, tengo que ir a caja, pagar la tasa, por ejemplo, me cobran por cada certificado 100 soles por cada año, ya son 5 años que he estudiado, ya 500 soles. 500 soles. Pago, eso he pagado, es una tasa. ¿Y eso dónde va? A los recursos ordinarios, al recurso directamente recaudado de la universidad. ¿Ves? Entonces, cada entidad del Estado recauda sus ingresos, recursos directamente recaudados. Por eso son lo de tesorería, ¿no? Entonces, esos recursos directamente recaudados pertenecen al doctor, ¿no? Al doctor, por ejemplo, supongamos, ¿no? Los recursos directamente recaudados, yo quiero saber cuáles son mis recursos directamente recaudados, ya son mis tasas. ¿Cuáles son esas tasas? Por ejemplo, de la Universidad San Marcos, matrícula, pago de constancias, todas esas tasas son sus recursos directamente recaudados, que van a tener sus propios ingresos. Entonces, cada entidad que va a tener sus ingresos van a contar con su propio presupuesto de recursos directamente recaudados. Sobre los hospitales. Voy a un hospital, me quiero atender, me quiero sacar historia clínica. Ya te cobran. Me cobran. Entonces voy a tesorería y pago un derecho, ¿no? ¿Cuánto es para atenderme? Ya, primero tiene que pagar usted un derecho. ¿Cuánto? 20 soles, ya 20 soles. Para sacar mi historia clínica, ¿ya ves? Entonces, el hospital está teniendo ingresos de sus propios recursos, que son recursos directamente recaudados. Me voy a la municipalidad. ¿Qué encuentro en la municipalidad? Encuentro una caja. Pagar de divorcios, Claro. de matrimonios también creo que. Claro, yo quiero casarme, tengo que ir a pagar un derecho para poderme casar, de repente quiero casarme civil, o de repente hay esos matrimonios masivos, también tengo que pagar, entonces, ¿ves? Entonces, todos esos son ingresos directamente recaudados por cada institución. Entonces, todos esos ingresos, ¿quién lo va a contabilizar? El área de tesorería. Y el área de tesorería lo contabiliza mensualmente y va a tener mensualmente esos ingresos. Entonces, cuando a mí me toque, por ejemplo, solicitar el presupuesto de la Municipalidad de Puente Piedra del mes de abril, lo solicito más o menos por la fecha 25 de abril, 20 de abril, por ahí. Entonces ya automáticamente yo sé que ya estoy teniendo, ¿qué cosa estoy teniendo? Ingresos. Hasta ahí, entonces ya, según mi presupuesto que ha sido aprobado, mi presupuesto inicial del año, entonces yo estoy dando a conocer que mi presupuesto ha sido aprobado, por tanto,
y que ya yo tengo ese ingreso que va a cubrir mi presupuesto de abril, ¿no? Entonces ya tengo para poder gastar mis necesidades prioritarias, que va a ser, por ejemplo, de repente necesito comprar materiales de limpieza, materiales útiles de oficina, ya no tengo, se ha acabado. De repente tengo que comprar una fotocopiadora, de repente tengo que comprar un, un mueble, un escritorio. Entonces, con esos recursos puedo yo, de acuerdo a mi presupuesto, si lo he solicitado. Por eso que nosotros es muy importante conocer qué se ha solicitado a través del presupuesto para que pueda ser atendida, ¿no? Entonces, eso es prevalece mucho. Sus recursos directamente recaudados y sus recursos ordinarios. ¿Y de dónde salen los recursos ordinarios? De los impuestos, del tesoro público. Cada uno va a pagar cada ingreso que va a tener, va a ser mediante su caja y mediante sus recursos directamente recaudados. Entonces ya automáticamente ya sabemos que existen esos dos tipos de presupuesto, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profesora, gracias porque me explicó ya, pero el alumno Arroyo me dijo que le avisara que ha tenido un accidente con el celular, se le ha caído y que por favor le permita ingresar. Ah, ya, pero no me ha... No, todavía no, porque está tratando de reparar su celular, pero me dijo, a ver, le dices a la profesora que le pueda permitir ingresar. Ok, no hay problema. Gracias. Ya, entonces, en todas las entidades del Estado se maneja dos tipos de fuentes de financiamiento: recursos ordinarios y recursos directamente recaudados. Entonces ya podemos identificar cuáles son los recursos directamente recaudados. ¿Cuáles son? A ver, vamos a preguntarle a... Hola Claudia. A ver, Claudia, explícame, ¿cuáles son los recursos directamente recaudados? Claudia. Buenas noches, Liz. Hola, Claudia. ¿Me escuchan? Sí. Son los que la misma entidad recauda en su caja chica o en su área de tesorería, como en una universidad, los certificados de estudios, pagos de derechos, matrícula, en los hospitales también derecho al ingreso, tarjeta de historia clínica, etc. En cada entidad diferentes, ¿no? Ok, gracias por tu aporte. Muchas gracias por tu aporte. Gracias. Lo fundamental es que ustedes se den cuenta que en las entidades del Estado también hay procedimientos, ¿no? Y que se tiene que aplicar según la norma. Eso que quede bien claro, ¿no? A veces por desconocimiento, por error, se hacen malos procedimientos debido a que hay está mal el sistema o hay problemas y entonces se puede cometer muchos errores, ¿no? Pero siempre y cuando esos errores sean subsanados, porque si no, va a haber problemas, ¿no? Seguimos con la diapositiva. Acá tenemos, dice, las entidades del sector público nacional, ¿no? Ahí tenemos los gobiernos nacionales, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, FONAFE, por ejemplo, tenemos algunas entidades de tratamiento empresarial y otros de beneficencias, SR, Banco Z de Reserva, de Salud. Entonces, ¿qué nos permite, no? ¿Qué nos va a permitir en los gobiernos nacionales tener unidades ejecutoras
también pliegos, cuenta también algunos gobiernos regionales con pliegos, unidades ejecutoras, y el gobierno local va a tener, pues, ¿no?, cuántas posibilidades tiene para que ese gobierno local pueda trabajar de acuerdo a todas las disposiciones y normas, ¿no? Porque si no trabajan de acuerdo a la normativa, entonces va a haber problemas. Ahí también tenemos FONAFE, 34 empresas de Fondo de Actividad Empresarial del Estado, 94 entidades de tratamiento empresarial y beneficencias BCR y salud, ¿no? Ahí tenemos. Cuando hablamos sobre evidencia, decisiones en el proceso presupuestario es orientadas al financiamiento y ejecución de las políticas públicas, ¿no?, basadas en la mejor evidencia disponible y permitible, ¿no? Perdón, pertinente. También tenemos la calidad de presupuesto. El proceso presupuestario bajo el criterio de eficiencia asignativa y técnica, equidad, efectividad, economía, calidad y oportunidad en la prestación de servicios. En orientación a la población, proceso presupuestario enfocado al logro de los resultados para la población y de mejora y preservación en las condiciones de su entorno, ¿no? ¿Qué es lo que busca, por ejemplo, cuando ustedes van a una municipalidad? ¿Qué cosa buscan? Que la municipalidad no les pongan trabas, no les pongan tanta burocracia y que los atiendan y que les den una solución a su problema, ¿no? Eso es lo que uno busca cuando va a una entidad del Estado, ¿no? Por ejemplo, si yo soy proveedora de una entidad del Estado, ¿no?, me gustaría que me digan, ya venga, recoja su cheque. No, pero las entidades del Estado no. Hoy día pasa recién a tesorería, mañana pasará al área de abastecimiento para que le lleve visto bueno, de ahí pasa a la área de apoyo y de ahí pasa recién a contabilidad, ¿no? Entonces, todos esos procedimientos que se va a basar para hacer y trabajar, no lo digo yo, sino hay normas y directivas que presentan cada institución del Estado, ¿no? Y eso va a permitir que todo el sistema sea más eficiente y que sea más rápido, ¿no? Por ejemplo, yo alguna oportunidad fui a sacar mi partida de nacimiento. Uy, Dios mío, me tuvieron 2 horas en la cola. Seguro que mi partida de nacimiento tampoco ni sale. Me dijo, tiene que viajar a Huacho a sacar su partida porque yo soy de Huacho. Le digo, pero ahorita no hay con este sistema interconectado. ¿Para qué está el internet? ¿Que tengo que irme a Huacho a sacar mi partida? Estaba renegando, me acuerdo mucho, hace como un mes. Sí, no, pero señorita, estamos en el qué año. Le digo, ¿por qué tengo que irme a Huacho todavía a sacar mi partida? Eso lo puedo haber aceptado cuando no haga internet, ¿no? ¿Por qué esto ya debe estar mediante una base de datos? No, todavía no lo tenemos. Imagínense cómo están las entidades del Estado. Y me mandaron que viaje a Huacho. Entonces, esas cositas que se ven en las entidades del Estado, ¿no?, deben los funcionarios de cambiarla, ¿no?, dando a conocer una eficiencia y una eficacia, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Tengo que viajar para ir a sacar mi partida de nacimiento. Entonces, y es acá nomás a Huacho, imagínense cómo será. Hay gente que tiene, por ejemplo, que tiene que viajar a Cajamarca, a Trujillo para sacar su partida de nacimiento. Entonces es una burocracia. Entonces se tiene que buscar sistemas y métodos que las entidades del Estado haya una, bueno, ese es de mi punto de vista, ¿no? Debe haber una, como se dice, una reactivación, una
algo con relación a a un tratamiento, ¿no? De evaluación, ¿no? Cada cierto tiempo en las entidades del Estado, porque cuando en las entidades del Estado ya dicen soy nombrado, ya nadie los puede tocar, también ese es otro problema. Entonces, no, yo soy nombrado, a mí nadie me dice nada, yo sé lo que hago y no. Entonces, el daño que hacemos a la población, ¿no? Porque la población viene y necesita servicios de eficiencia y de eficacia, ¿no? Necesita resultados. Y no, pues imagínense que me digan, no, tiene que viajar, entonces ya no estamos dando una solución y tampoco una gestión, no estamos haciendo gestión. Como vuelvo a repetir, ¿no? Gestión no es sentarme sentarme en un escritorio y ordenar, hacer esto se hace, esto mándenme. No, gestión es dar obras, hacer obras, que cada institución del Estado logre obras, sus propias obras. Para eso se hace un PI durante todo el año y ahí en el PI usted va a poner, ¿no? Cuáles son las necesidades prioritarias que tiene cada capacidad, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Posteriormente lo vamos a estudiar este decreto. Este decreto habla con relación a lo que es el presupuesto, el decreto legislativo 1440, ¿no? Ya el que puede lo baje por internet, el decreto legislativo 1440, así puede ir avanzando, leyendo con mucha más razón para que sea más fácil en el momento de hacerle su tratamiento. Cuando hablamos sobre este decreto también nos habla sobre el presupuesto, porque no está hablando con relación a su ámbito de aplicación, por ejemplo, ¿no? ¿Qué cobertura tiene? Dice los poderes del Estado, ¿no? Tienen legislativo, ejecutivo, judicial, organismos y constitucionalmente autónomos, el Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, la RENIEC, Defensoría Tribunal Constitucional y la Contraloría. Universidades públicas, gobiernos regionales y locales. Empresas estatales, incluye las empresas de los gobiernos regionales, de gobiernos locales, las que están en el ámbito de FONAF y el Seguro Social de Salud y Salud, ¿no? Otras entidades públicas establecidas en norma con el rango de ley. Integrantes del sistema presupuesto, ¿no? La Rectoría, la Dirección General de Presupuesto Público del MES, el nivel descentralizado, entidad pública titular de la entidad y oficina de presupuesto de la entidad o lo que haga a sus veces, ¿no? Entonces ahí vamos a estudiar todo lo que implica al sistema de presupuesto, ¿no? En el decreto legislativo 1440. Ya lo vamos a estudiar, ya lo vamos a ver en qué consiste cada artículo, qué es lo que va a darse a conocer a través del decreto legislativo 1440. Cuando hablamos también atribuciones sobre el decreto legislativo 1440, ¿cuáles son esas atribuciones? Dice, ¿qué cosa es atribuciones del titular de la entidad? Dice, es la más alta autoridad ejecutiva, ¿no? El presupuesto es responsable y solidario con el organismo colegiado de las entidades. Puede delegar esta responsabilidad cuando lo establezca la Ley General de Leyes Anuales de Presupuesto o la norma de creación de la entidad.
Entonces, ¿a qué nos está refiriendo atribuciones del titular de la entidad según el artículo 7 del decreto legislativo 1440? Yo quiero entender que el problema en todas las entidades del Estado es que cuando uno quiere lograr algo, tiene que lograrlo de una manera eficiente, ¿no? Entonces, todas las entidades del Estado deben tener ese chip, ¿no? De modernizarse, ¿no? De cambiar su estructura para el beneficio de la población, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Entonces, si tenemos ese principio y esas bases para poder hacer los procedimientos, ok, ¿no? Buena hora. Pero si no tenemos los conocimientos de la norma, de los procesos contables, qué dice para poder aplicarlos, entonces estamos perdiendo el tiempo. Entonces, eso es lo que les quería decir, ¿no? Todas las entidades del Estado ya deben cambiar a un sistema más moderno, más modernizado, para que así todas esas entidades del Estado no tengan problemas, ¿no? Porque al final y al cabo, cuando tú cometes ese problema, es una falta o un procedimiento más, ahí no es responsable el de limpieza, sino el responsable es el área de administración. Y tener mucho cuidado, ¿no? Con todos los procesos. Y hoy día que estamos atravesando también una enfermedad, ¿no? Muy crítica. Por ejemplo, muchas entidades del Estado han estado gastando en K95, ¿no? Y la norma te permite, por ejemplo, según el clasificador de gasto de seguridad, comprar mascarillas, pero no las K95. Entonces, no está basado en un presupuesto para que se pueda quedar. Todas las entidades del Estado, si no tienen el poder de hacer un gran cambio, no van a poder lograr sus objetivos, porque en su PIB han puesto los objetivos a trazarse cada año, y si no los cumple de acuerdo a ese plan estratégico institucional, no va a poder cumplir su objetivo. ¿Qué cosa es lo que busca en este año? ¿Qué cosa va a lograr? Pero si no tenemos la capacidad de trabajar de acuerdo a nuestro PIB, entonces no se va a poder lograr los objetivos trazados en este año, que es muy fundamental el PIB, ¿no? Basarse a dónde queremos ir, a dónde queremos llegar, ¿no? Así es, muy sencillo, ¿no? Todas las entidades del Estado se deben basar a logros, ¿no? Por eso dice acá, concordar el POI con su presupuesto institucional y su plan estratégico institucional, ¿no? Lograr que los objetivos y metas establecidas en el PI y el POI, el presupuesto institucional, se reflejen en las estructuras funcionales de la entidad. También nos dice sobre las atribuciones del titular, ¿no? Cuando hablamos aquí, dice, efectuar la gestión presupuestaria en las fases de programación, formulación, aprobación, ejecución, evaluación y control de gasto. Que ya lo vamos a ver cuando hablamos sobre el decreto legislativo 1440. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Cuando hablamos sobre pliego, a veces dicen pliego, ¿qué será un pliego? Una vez en un examen por pliego de papel higiénico, no estamos hablando de pliego. Pliego hablamos sobre, en todas las entidades del Estado hay por ejemplo, las entidades que son, por ejemplo,
unidades ejecutoras, ¿no? Porque está conformado por unidades ejecutoras. También, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos nosotros sobre ministerios, unidades ejecutoras, ¿no? Y un pliego, ¿qué es un pliego? Ahí lo dice, ¿no? Un pliego constituye un pliego presupuestario a la entidad del sector público a la que se le aprueba una asignación en la ley anual de presupuesto para el cumplimiento de sus actividades y proyectos a su cargo y de acuerdo a las obligaciones institucionales determinadas por un año fiscal. Pliego es las entidades que van a manejar un presupuesto más amplio, más grande, ¿no? Más amplio, un presupuesto que es asignado, como lo dice por la ley anual de presupuesto, ¿no? Es un pliego, que es como decir, pues, ¿no? Es como un ministerio que va a manejar, pues, presupuesto y va a estar a cargo, pues, de una persona en la cual va a trabajar con eficiencia, eficacia, ¿no? Y se pueda dar a que cada año las entidades públicas cambien de ese sistema que han venido trabajando mucho remoto y que el sistema lo han hecho tan burocrático que hasta da miedo a veces de ir a visitar una entidad del Estado, ¿no? Porque te dice, ¿quieres un expediente? Te dice, venga mañana, venga pasado. No ha pasado al área de tal, de ahí del área de tal pasa a la otra área, del otro área tiene que dar visto bueno, y de ese visto bueno tiene que pasar al área, en sí le pagarán a fin de mes, ¿no? Con todo el procedimiento y la burocracia que hay. Entonces, es una situación en la cual se tiene que llevar en beneficio de la población. Porque ¿quiénes se perjudican? Que cuando no hay un buen trato, una eficiencia, un trabajo en equipo. Las personas que van a hacer el trámite. El ciudadano. La población. Claro, la población. Al final nosotros somos los, como se dice, ¿no? Las personas que van a perjudicarse, ¿no? Porque no hay un buen sistema, ¿no? Un buen sistema que acredite una eficiencia y una eficacia. Muy bien. Miss, y en el caso de las personas nombradas, por ejemplo, en las municipalidades o en los hospitales y hacen, no tratan bien a las personas, ¿cómo harían? O sea, Bueno, ahora hay procedimientos de servir. La nueva ley de servir se acogen a los procedimientos de servir y puedes tú hacer tu denuncia en servir y servir puede llamar a ese funcionario siempre y cuando tengas las pruebas que te ha tratado, porque también no vas a decir, el servir no te va a escuchar si te dice, si le dice, bueno, me ha tratado mal, no me ha querido atender, me ha faltado respeto, tengo que tener pruebas, ¿no? Para que pueda así el funcionario ser sancionado, pues, ¿no? Por servir. entonces le cambian al funcionario del lugar donde trabaja. Mira, yo le digo, por ejemplo, yo he estado en provincia, he estado en Puno, y en allá normalmente hay, en los bancos, cobran su pensión 65 las personas adultas, ¿no ve? Uh-huh. Y entonces Ya. hay personas nombradas, y realmente les tratan mal a las personas, a los abuelitos, a la hora de poner su huella digital, porque como son personas del campo, no tienen bien a la hora de poner su huella digital, creo que no se detecta. Ay, sí, a veces tienen problemas. Hasta uno mismo, a veces tienes problemas con la huella. Por ejemplo, yo tengo un problema con mi huella. Cuando a veces voy a poner mi huella, nunca sale con mi mano derecha. Siempre sale con la mano izquierda y me dice la otra mano, el otro índice. Y le digo, ay, señor, siempre tengo problemas. Le digo, ¿será por la piel? No sé. Bueno, tengo alergia y de repente será por eso, ¿no? Pero claro, los trabajadores a veces no tienen paciencia, ¿no? A mí también me ha pasado, por ejemplo, la vez pasada me fui a un banco de la Nación, tenía que cobrar y
Y el señor le digo, por favor, ¿me puede depositar esto en otra cuenta? Y quería hacer otra transacción. No, solamente una transacción por ventanilla. Y pum, me cerró la ventanilla, me puso cerrado. Y yo creo, pues, no, imagínate, si yo digo, como lo que tú dices, ¿no? A mí, que no estoy tan ancianita, me tratan mal, ¿qué será a las personas? Pues que tienen más edad, ¿no? No tienen paciencia, no tienen un buen trato. Entonces no hay una eficiencia, ¿no? En el personal que va a trabajar, ¿no? Algunos funcionarios están cansados de trabajar, vienen con problemas y eso repercute en el trato personal, ¿no? A la población. Pero eso ahora hay un libro de reclamación que en todas las entidades lo tienen y pueden hacer su queja en el libro de reclamación, porque eso sí lo revisa el libro de reclamación Servir y los funcionarios tienen una investigación y un proceso administrativo. En cambio, antes no nos podíamos quejar, nadie nos hacía caso, ¿no? Ahora sí hay un libro de reclamaciones en todas las entidades del Estado. Si te cuento, ¿no? Una experiencia. Hace como 2 años, ¿no? Tuve que viajar por motivos particulares, tuve que viajar a Pucallpa. Y bueno, pues no, mi avión salía a las 12, me dice el domingo sale a las 12, me citan el vuelo para las 12, y ya eran las 12, ya eran las 7 de la noche, eran las 8 de la noche y no salía de mi vuelo. Y le digo que me voy a quedar acá toda la noche, toda la madrugada a esperar el avión, que por qué no sale, ¿no? Entonces, para eso uno tiene por eso que leer mucho, instruirse. Hice mi queja en el libro de reclamaciones. Y bueno, señorita, necesito el libro de reclamaciones, le dije, porque esto ya es un abuso. Estoy desde las 2 de la tarde, no he almorzado, tenía que viajar y estoy acá, ya son las 10 de la noche y sigo todavía aquí. No viajo a Lima. Y no me dicen por qué, ni me dicen nada, no me informan, y me dicen, espere, el vuelo no llega, el vuelo ya va a llegar. Y entonces solicité el libro de reclamaciones, ¿no? Y el libro de reclamaciones puse ahí mi observación y me acuerdo mucho que la trabajadora de aerolínea me dice, disculpe, ya no ponga la queja, usted va a ganar otro vuelo, se le va a dar las facilidades porque ellos tienen una multa. Cuando tú pones una queja, tienes una multa que le aplica y pues una multa de 3 UIT, ¿no? Que cada UIT ya ustedes saben cuánto está su valor. Y entonces ahí es donde prácticamente me dijo, ¿no? Se le va a brindar otro pasaje, se le va a brindar las facilidades para que usted viaje. Ahorita se le va a mandar llevar a un hotel para que usted mañana temprano salga y se le va. Entonces, ya hubo otro tratamiento en la cual tú tienes que quejarte para que haya otro tratamiento, ¿no? A estas circunstancias. Pero existe el libro de reclamaciones. Entonces, si uno prevalece su derecho, entonces estás, ¿no? Trabajando de acuerdo a la norma. ¿Se dan cuenta? Miss, ¿esa multa solamente lo pagan las empresas privadas o también las empresas en el sector público, las municipalidades, hospitales, todo eso? No, solamente las entidades privadas. Ok, gracias. Uh-huh. Bueno, voy a dejar una tarea porque voy a ver para que ustedes investiguen y vamos viendo qué cosa ustedes van a determinar qué es un pliego, qué es unidad ejecutora, ya lo vamos a ver, qué es unidad ejecutora, qué es pliego y nos estamos reencontrando, ¿ok? A ver, ¿qué es pliego? ¿Qué es unidad ejecutora? Apunten, ¿qué es pliego? ¿Qué es unidad ejecutora? ¿Están apuntando? Sí, Miss, soy la delegada, estoy apuntando, la voy a poner en el grupo. Ya.
¿Qué es pliego? ¿Qué es unidad ejecutora? ¿Y qué son gobiernos locales? ¿Y qué son gobiernos regionales? Y también, ¿qué es el PI y qué es el POI? ¿Para hoy día es eso? Por lo menos hasta hoy día es lo que es unidad ejecutora y pliego. Y PI y el POI también, porque es poquito. Poquito. ¿Lo vamos a mandar al Classroom o al WhatsApp del grupo de usted? ¿O a su correo? No, al correo, pero quiero que ustedes trabajen para que ustedes lo puedan exponer, lo puedan decir qué cosa es lo que están investigando. ¿Ya? ¿Dentro de cuánto tiempo nos reunimos de nuevo? Sí, nos estamos reuniendo. ¿Qué hora es? No veo la hora porque estoy con... 8 en punto, 7:59. Ya, son las 8. Ya, a las media hora, a las 9:30 nos volvemos a encontrar, ¿ok? ¿Puede ser en un cuaderno a mano nomás? Sí, también. Ya, gracias. Ok. Por favor, ¿puede repetir la pregunta 2, por favor? Ya, ¿qué es pliego? Ya. ¿Qué es unidad ejecutora? Una idea ejecutora. Unidad ejecutora, unidad ejecutora. Ah, ya, gracias. Unidad ejecutora, ¿qué es pliego? Un PI y un POI. PI y el POI. El PI y el POI. Ya. Entonces quedamos así, ¿ok? ¿Me escuchan? Sí, Miss. Ya. Trabaja. Nos estamos viendo a las 9:30, ¿ok? Ya. Ya, Miss.